Hoy vamos a estar viendo convertidores de frecuencia de propósito general. Vamos a estar hablando de nuestros equipos ACS 480 y ACS 580. Mi nombre es Axel Olson. Bueno, la idea del día de hoy es, vamos a estar viendo, como les comentaba, los convertidores de frecuencia de propósito general. Vamos a estar viendo una introducción, después nos vamos a meter en las características del ACS 480, vamos a estar viendo algunas funcionalidades de ese equipo y después vamos a pasar a las características técnicas del ACS 580 y finalmente vamos a ver algunas herramientas que tenemos para PC y algunos softwares que tenemos. Para entender un poco dónde estamos parados, esta es nuestra paleta de productos para convertidores de frecuencia y soft starters para todo lo que es baja tensión, ¿sí? Como pueden ver en acá esta es la paleta de productos completa. Tenemos desde arrancadores suaves básicos hasta equipos industriales para aplicaciones de gran demanda. Los convertidores de frecuencia y los arrancadores suaves se ven en todo tipo de industrias, se ven donde sea que haya un motor, hay una oportunidad para usar un arrancador suave o un convertidor de frecuencia. Tenemos equipos específicos para cada aplicación. Por eso, como siempre decimos, no nos alcanza con que nos digan simplemente una potencia, sino necesitamos saber para qué aplicación son los motores que quieran usar un convertidor de frecuencia, porque tenemos equipos específicos para cada aplicación, ¿sí? Como pueden ver, lo que está remarcado en rojo, a ver, voy a poner puntero, un segundito, ahí está. Como pueden ver remarcado en rojo, estos son los convertidores que vamos a estar hablando hoy, que es los equipos ACS 480 y ACS 580 de propósito general, ¿sí? Básicamente, las industrias que se aplican a este tipo de convertidores son para comidas y bebidas, para aguas, para plásticos, para logística, para agricultura, para una gran variedad de industrias. Y en cuanto a aplicaciones, se pueden usar en extrusoras, en centrífugas, en compresoras, en bombas, ventiladores y cintas transportadoras son las aplicaciones más comunes. Estos convertidores de frecuencia están pensados para todo lo que es aplicaciones de industria liviana, para todo lo que son ideales para todo lo que es torque variable, como puede ser bombas centrífugas, que se ven en boosters, en riego, en circulación, en bombas de vacío. También en ventiladores centrífugas se ven se pueden usar estos convertidores sin ningún problema, en compresores y en algunas aplicaciones básicas de torque constante, como pueden ser transportes, algunas mezcladoras, bombas de desplazamiento positivo, pero básicamente están orientados y están pensados para todo lo que es aplicaciones de industria liviana, ¿sí? Y los equipos que tenemos, como les mencionaba antes, son el ACS 480 y ACS 580. Ahora vamos a estar viendo más en detalle, un poco más de estos dos equipos, pero como una primera instancia, las principales diferencias son que el ACS 480 llega hasta los 22 kilowatts y el ACS 580 llega hasta los 500 kilowatts. Y después, en lo que es protección, grado de protección, el ACS 480 está pensado para montaje en gabinete, tiene una protección IP20. En cambio, el ACS 580 se puede obviamente montar en gabinete, pero también se puede amurar al lado de la máquina, por eso tiene una protección IP21 y también hay una opcional de IP55. Otra gran diferencia es que el ACS 580 viene con una reactancia interna incluida, embebida en el pedido estándar, que eso sirve para todo lo que es reducción de armónicos. Ya viene el pedido estándar, ya viene con la reactancia interna, ¿sí? Y además cuenta con algunas opciones adicionales, algunas extensiones, algunas opciones de entrada para PTC y también hay una opción de PTC
ATEX, para ambientes explosivos. Estos convertidores forman parte de la familia de compatibilidad total. Los convertidores de compatibilidad total son toda la nueva generación de ABB. Básicamente son todos los equipos que terminan en 80. Tenemos, además del ACS 480 y el ACS 580, también forma parte el ACS 880 y el ACS 380 que vamos a estar lanzando probablemente el año que viene. Cuando hablamos de compatibilidad total, estos convertidores son compatibles con el ser humano, con la interfaz con el hombre, principalmente por la facilidad de uso. Son muy simples, muy sencillos de programar, de configurar. Son bastante directos, no tenés que ser un experto para configurarlos. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Además, son todos muy similares, tienen las mismas herramientas de software. Una vez que aprendes a configurar uno de estos convertidores, ya vas a poder configurar todos los demás, porque son muy similares en cómo se parametrizan. Además, cuando hablamos de compatibilidad total, hablamos que es compatible con el negocio, es decir, que estos convertidores son óptimos para hacer que el negocio funcione en cuanto a la estrategia, mantenimiento. Eso vamos a estar hablando un poquito. Son sencillos de estoquear porque puedes usar un convertidor en varias aplicaciones y mejora la producción, ¿sí? También generan un gran ahorro energético, de eso también vamos a hablar un poco más, y eso hace que reduzcan los costos del negocio. Y cuando hablamos de la compatibilidad con el proceso, es que estos convertidores tienen una capacidad para controlar un gran abanico de motores. Hay muchos motores que se pueden controlar. Vamos a profundizar un poco más de eso en un ratito. Además, se pueden usar un gran abanico de protocolos de comunicación. Todos tienen una gran cantidad de entradas y salidas y permite esto tener una estandarización en toda la planta para distintas aplicaciones con nuestros convertidores de compatibilidad total. Además son compatibles con el medio ambiente, tiene una función que es el optimizador de energía. También vamos a profundizar un poco en eso en un ratito, que permite reducir aún más el consumo energético. Como quizás ya sabrán, el uso de convertidores de frecuencia produce un gran ahorro de energía y además con estas funcionalidades específicas se puede ahorrar aún más energía. Además ahora también vamos a ver un monitoreo del consumo energético que se puede ir viendo en la pantalla del convertidor. Y hay herramientas para la computadora para hacer un análisis de eficiencia energética. Bueno, estos convertidores de propósito general vienen con un panel de control asistente como estándar. Ya con el pedido estándar viene incluido este panel de control, no es un adicional, no hay que pagar extra por este tipo de paneles. Y lo que tiene este panel es la facilidad de parametrizar y hacer la puesta en marcha, ¿sí? Tiene un asistente de puesta en marcha. Además se puede seleccionar en idioma. Acá en el ejemplo que ven acá a la derecha está en inglés, pero se puede poner en español sin ningún problema. Y tiene un asistente de puesta en marcha donde te va diciendo paso por paso los parámetros que hay que poner. No hay que buscar en un manual cuál es el código del parámetro 455, sino que lo dice directamente en palabras, de una manera muy simple, muy sencilla. Así que yo estoy seguro que con una capacitación breve, cualquier persona que entiende del proceso y del tema puede parametrizar un convertidor de frecuencia. No necesita ser un especialista, no necesita ser alguien con muchos años de experiencia, sino que es muy sencillo de configurar y eso es pues un gran valor para el cliente, ¿sí? Además, bueno, ahí como pueden ver, los distintos pasos te pide, por ejemplo, como está escrito ahí, te dice ahora tenés que fijarte en la chapa, el motor, ingresar los datos de la chapa al motor, la corriente, la tensión. Te va indicando paso por paso con palabras de una manera muy sencilla para hacer la puesta en marcha, ¿sí?
Además hay varias vistas de inicio, que las pueden ver acá a la derecha. Las vistas de inicio se pueden configurar varias pantallas, como ven acá. Como ven acá es como se ve en el panel, ¿sí? Uno va configurando las pantallas de inicio para poder monitorear la variable que uno quiera. Como por ejemplo acá lo típico es la salida de frecuencia, la corriente, el torque. Puede poner, por ejemplo, en este caso, configurar para ver el ahorro en dinero que está generando ese convertidor de frecuencia y puede agregar la variable que uno quiera, ¿sí? Entonces, de esa manera es muy práctico para simplemente con un vistazo saber las variables del convertidor y del motor, ¿sí? Después tiene un menú principal, que eso facilita mucho la parametrización porque uno va directamente a los parámetros que normalmente usa, los que realmente le importan, no tiene que ir uno por la lista de cientos de parámetros, sino que va directamente al menú principal y ahí puede ver los parámetros que normalmente se configuran y se usan. Después para una configuración más compleja, sí puede ir a los otros parámetros que no se usan tan a menudo. Por ejemplo, como ven ahí, se puede ir viendo y configurar las rampas, el inicio, se puede ir configurando el convertidor de manera muy simple y sencilla. Además tenemos el menú de entradas y salidas, eso es muy útil a la hora de hacer la parametrización, porque como suele pasar muchas veces, uno hace la parametrización y después quiere hacer la puesta en marcha y le quedan dudas cómo quedó configuradas las distintas entradas y salidas. Acá de una manera muy simple y rápida, entras al menú de entradas y salidas y podés ver cómo quedó configurado cada una de las entradas y salidas, ¿sí? Ahí como ven ahí, se puede ir viendo cómo quedó. Por ejemplo, acá lo típico es la DI1 como Start-Stop y DI2 como dirección, y así puede ir viendo cómo quedaron configuradas cada una de las entradas y salidas. Bueno, nuestros convertidores vienen con macros predefinidas. ¿Qué son las macros? Las macros eh, son formas que ya vienen configuradas, preconfiguradas el convertidor para usos típicos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos varios macros, puede ser por ejemplo el estándar escalar, que es quizás la aplicación típica, donde uno controla el convertidor con una entrada analógica de 420 mA. Entonces, simplemente uno dije, bueno, yo quiero usar el convertidor con la macro estándar escalar. Entonces ya le viene preconfigurado los principales parámetros y no tiene que ir parámetro por parámetro configurando, sino que ya le viene armado para simplemente poner los datos del motor y ya en pocos minutos ya puede hacer el arranque del motor. También hay otras macros como puede ser un control PID, puede ser como el estándar vectorial o control multibomba, ¿sí? Eso es una manera para facilitar la configuración y la parametrización y poder hacerlo de manera rápida. Otra gran ayuda que tiene es el botón, como ven acá, el signo de pregunta, que es el botón de ayuda. Como puede suceder, quizás uno está parametrizando el convertidor y tiene dudas, no está seguro de una falla, por ejemplo, o de un parámetro qué quiere decir. Y entonces uno puede apretar ese botón, que es ahí, como lo ven ahí, es el signo de pregunta que está en el panel, y le hace una aclaración en un párrafo, le hace una descripción un poco más amplia del parámetro o de la falla que uno tiene dudas, ¿sí? Además, estos convertidores vienen con fallas y advertencias configurables, entonces uno puede configurar la falla. Por ejemplo, uno puede decir, si la corriente pasa los 5 amperes, quiero que me pares el convertidor. O uno puede decir, a los 5 amperes quiero una advertencia, que eso quiere decir, sigue andando el convertidor, pero me salta una advertencia diciendo el convertidor superó el límite de los 5 amperes, ¿sí? Además, los paneles vienen con una alternativa.
que es el panel con Bluetooth, ¿sí? Eso es para poder configurarlo y usarlo con el celular. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Bueno, también hay un event log que básicamente lo que hace es indicaciones de fallas y advertencias. Entonces, uno, como mencionaba antes, uno puede configurar las fallas y las advertencias y después puede ver, como ven acá, un historial de cómo fueron las fallas y las advertencias y qué tipo de fallas o advertencias hubo. Entonces, como ven acá, uno puede decir, mira, a las 6:46 de la tarde hubo una falla externa 1, a las 6:46 hubo un safe torque off, quiere decir que generalmente se accionó la parada de emergencia y entonces uno puede monitorear y ver cómo fueron las fallas de ese convertidor. Bueno, vamos a hablar un poquitito de las características técnicas del ACS 480. Los puntos principales vienen para alimentación trifásica de 380 a 480. Va a venir una opción monofásica, pero aún no está disponible. Probablemente esté para el año que viene. Y viene con IP20 como estándar, como ya habíamos mencionado. El rango de potencias va de 0,75 a 22 kW, optimizado para gabinete. Ya viene con el control asistente estándar en el pedido, viene con modo ACRTU como estándar, viene con filtro EMC como estándar para la compatibilidad electromagnética, con dos tipos de controles, escalar y vectorial. Soporta un gran abanico de motores asincrónicos, imán permanente y sincrónicos. Eso es importante a la hora de hacer eficiencia energética. No hay tantos convertidores que pueden usarse con motores síncronos y de imán permanente, y eso es importante a la hora de hacer eficiencia energética. Viene con chopper de frenado como estándar, viene con Safe Torque Off para el paro seguro de maquinaria, viene con Safe Torque Off embebido. Eso es importante porque permite estar certificado SIL 3. Hay otros convertidores que vienen con Safe Torque Off, pero no están certificados SIL 3 porque no vienen embebidos. SIL 3 te exige que vengan embebidos en la máquina, no como un opcional externo, ¿sí? Entonces estos ya vienen con el Safe Torque Off embebido. Es óptimo para instalación armario y vienen con las placas barnizadas como todos nuestros convertidores, y eso lo que permite es una mayor vida útil. Bueno, acá pueden ver un poco cómo es el tamaño. Como pueden ver, es muy compacto, pensado para gabinete. La altura prácticamente se mantiene constante a medida que se va aumentando la potencia. Lo que va cambiando es el ancho, ¿sí? Después el rango de temperatura sin derrateo llega hasta los 50 grados. Eso también es importante porque la mayoría de los convertidores llegan hasta los 40 grados y hay varias industrias y aplicaciones donde se tiene que ir por arriba de los 40 grados. Y después con derrateo se llega hasta los 60 grados. Derrateo es básicamente que se tiene que pasar a un equipo de mayor tamaño debido a la temperatura. Hay una fórmula de eso, si después tienen dudas, en el catálogo está explicado cómo se hace el derrateo por temperatura, pero hasta los 50 grados sin derrateo y de 50 a 60 con derrateo, ¿sí? Bueno, acá un poco las conexiones. Estos convertidores vienen ya de base con 3 salidas a relé, viene con el Safe Torque Off, viene con 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 6 entradas digitales y con modos RTU, ¿sí? Esto en el equipo estándar
ya viene con todas estas entradas y salidas. Perdón, un detalle acá que me olvidé mencionar es el panel asistente. Se puede conectar con mini USB, o sea, es un cable común. Con ese mismo cable mini USB uno se puede conectar al panel asistente y parametrizar con la computadora, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un cable común, no es un cable especial que uno requiere, sino el que usa para el celular. Con ese mismo cable uno se puede conectar al convertidor. En cuanto a opciones de comunicación de campo, se usan todas estas opciones. Puede ser Profibus, DeviceNet, Modbus, TCP, Ethernet IP, Profinet, CANopen. Básicamente todo lo que se ve en la industria, hay opciones de comunicación para eso. Un detalle para tener en cuenta es que cuando uno coloca el protocolo de comunicación que uno quiera, se pierden algunas entradas y salidas. Como ven acá, las entradas y salidas que teníamos acá abajo se pierden, pero generalmente eso no es un problema porque se hace la comunicación mediante el protocolo y no mediante las entradas y salidas digitales o analógicas. También hay una opción de agregar algunas entradas y salidas adicionales. Pero básicamente cuando se coloca el protocolo de comunicación que uno quiera, se mantienen dos entradas digitales, una salida de relé y el safe torque off. Y después se pueden agregar algunas más como opcionales. En cuanto al control del motor, tenemos control escalar y el control vectorial. Control vectorial para un control más preciso y con control de torque. Control escalar es un control más fácil, más sencillo de configurar, básicamente para todo lo que es ventiladores y bombas. Generalmente con un control escalar funciona perfectamente bien, sin ningún inconveniente, y es el control que se usa cuando se requiere algún tipo de control de torque, como puede ser, por ejemplo, una cinta transportadora. Ahí probablemente requiera usar el control vectorial, pero los convertidores vienen con las dos formas de control, ¿sí? Y son adecuados para motores de inducción, motores síncronos y motores de imanes permanentes de alta eficiencia. Esto es lo que le mencioné antes, que es importante a la hora. Hay plantas que están empezando a requerir cambiar los motores por unos de mayor eficiencia. En este caso, si tienen los convertidores de propósito general, no hace falta cambiar el convertidor. Vamos a hablar un poquitito de algunas funcionalidades del ACS480. Un poco les había mencionado, viene con una función que es el Energy Optimizer, que lo que hace es que asegura el mayor torque por ampere, ¿sí? Básicamente lo que hace es que mejora la eficiencia bajando el campo magnético en cargas parciales. Cuando vos tenés tu motor que por bastante tiempo no está a máxima carga, bueno, esta funcionalidad ayuda a mejorar la eficiencia energética, ¿sí? Además, está el analizador de carga, que con el analizador de carga uno puede ir viendo cómo va variando la carga del motor en el transcurso del día. Entonces, con eso puede hacer un uso más inteligente de la energía. Como sabrán, el costo de la energía es diferente en distintos momentos del día, ¿sí? Entonces, analizando y entendiendo cómo va variando tu energía en el motor en distintos momentos del día, uno puede decidir, por ejemplo, prender, digamos, un compresor en un horario que el costo sea menor, el costo de la energía sea menor. Entonces, eso permite hacer también ahorro en dinero, ¿sí? Después, el ahorro energético se puede visualizar en el panel y se puede ver el ahorro de energía en kilowatts o el ahorro en dinero incluso. Lo puedes poner en pesos, en dólares, en lo que uno quiera. Entonces lo que haces ahí es configurás en el convertidor
cómo fue el consumo de energía antes de colocar el convertidor y después compara eso con el consumo de energía que está teniendo ahora el motor con el convertidor de energía, con el convertidor de frecuencia, perdón, y uno puede ir viendo la plata que te vas ahorrando mes a mes. Entonces, puedes evaluar y decir, en 6 meses, por ejemplo, me repagué el convertidor. Y no solo eso, también se puede visualizar viendo la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Estos convertidores vienen con dos controladores PID independientes, ¿sí? Y el controlador PID se usa para interactuar con el proceso, con una señal sensada, la que sea, puede ser, no sé, caudal, presión, la variable que uno esté monitoreando, puede insertarlo al convertidor mediante una entrada analógica y mediante el PID el convertidor va regulando la velocidad del motor de acuerdo al proceso, ¿sí? Entonces, al ya tener PID, en muchos casos se elimina la necesidad de tener un controlador PID externo. En algunos casos te evitas de tener que usar un PLC, ¿sí? Lo que tienen estos PID, que son, a diferencia de la competencia, es que viene con la función dormir. Esta funcionalidad es importante porque lo que sucede muchas veces con un controlador PID es que cuando se está acercando al set point, al punto que uno quiera llegar, vamos a poner un ejemplo, si uno quiere controlar presión en una cañería, ¿sí? Entonces uno quiere que la presión se mantenga a 10 bar. Cuando uno va acercándose a esa presión, ¿sí? El motor empieza a bajar la velocidad porque uno ya está cerca de ese set point. Por ejemplo, cuando uno llega a los 9 bar, empieza a bajar la velocidad del motor, como ven en el gráfico de acá, empieza a bajar la velocidad, y cuando uno está cerca de su set point, lo que sucede muchas veces es que el motor empieza a andar a una velocidad muy lenta por mucho tiempo, porque no llega al set point exacto y se mantiene andando por tiempos prolongados a una velocidad muy baja, o prendiendo y apagándose continuamente. Y eso genera muchos problemas mecánicos, ¿sí? Y además de consumo energético. Entonces, la función dormir lo que permite es el convertidor se da cuenta cuando el motor está andando a una baja velocidad, tiene mucho sentido porque está cerca del PID, entonces uno puede setear una velocidad mínima, que es el sleep level, y cuando se mantiene por debajo de esa velocidad, por una cantidad de tiempo que es seteable, que es el sleep delay, cuando supera ese tiempo, le da un pequeño boost de presión, digamos, en nuestro ejemplo, a los 9,5 bar, le da un pequeño boost y se apaga. Y se mantiene apagado hasta que baja la presión de mi cañería por debajo del nivel que uno quiera, digamos 9 bar, y una vez que baja por debajo de los 9 bar, se vuelve a encender el PID de manera normal. Eso permite que no suceda eso de que se mantenga andando a una velocidad muy baja por mucho tiempo y así evitar desgaste mecánico, ¿sí? Y consumo energético. Otra funcionalidad interesante es el PFC, que viene de Pump Fan Control, que se usa para control multibomba, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora en un ejemplo para entender, pero básicamente se puede usar un convertidor de frecuencia para controlar 4 bombas o 4 ventiladores al mismo tiempo o 4 compresores. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona eso. También viene con la función de autocambio, que eso permite modificar el orden del encendido de las bombas, porque lo que sucede en la industria generalmente es cuando uno tiene 3 o 4 bombas en paralelo y una las tiene de reserva para cuando se requiere un mayor consumo de caudal,
Lo que sucede generalmente es que una bomba está todo el tiempo prendida y la última está siempre apagada. Entonces lo que pasa ahí es que la primera se te termina rompiendo por estar todo el tiempo prendida y la última se te termina bloqueando porque no la usás nunca y se te termina soldando y queda bloqueada cuando la querés usar. Y la función autocambio lo que permite es ir encendiendo y apagando las bombas para hacer un uso parejo, ¿sí? Un uso parejo de cada una de las bombas y así tener un mejor mantenimiento y mejorar la vida útil de las bombas. Otra funcionalidad es el control multibomba suave, que también lo vamos a ver un poquito mejor ahora con un ejemplo, así se entiende cómo funciona. Bueno, les mencioné la función PFC. Acá básicamente es con un convertidor de frecuencia, estamos controlando 3 bombas, ¿sí? Como ven acá, el convertidor de frecuencia está conectado a una sola bomba, pero comanda los contactores de las otras bombas, ¿sí? Entonces acá en el grafiquito ven cómo funciona esto. Cuando el consumo es bajo, eh, la velocidad se regula de la primera bomba que está conectada y las otras dos se mantienen apagadas. A medida que va aumentando la demanda del proceso, el convertidor enciende la segunda bomba y si aumenta aún más, enciende la tercera bomba, ¿sí? Y después, cuando empieza a bajar el consumo, las va apagando, ¿sí? Entonces el convertidor con sus salidas digitales, salidas a relé, perdón, va prendiendo y apagando las bombas auxiliares. Y de esa manera, con un solo convertidor, podés operar hasta 4 bombas. Esto es similar, que es el uso multibomba suave. Acá en este caso necesitas más contactores, 2 por bomba, ¿sí? Pero lo que hace acá, a diferencia del caso anterior, es que el convertidor se conecta a la primera bomba cuando el consumo está bajo y las otras dos las mantiene apagado, ¿sí? Ahora va aumentando el consumo, te deja la primera bomba conectado a línea de forma directa y el convertidor pasa a controlar la segunda bomba, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que te evita picos de presión y es un poco más suave el aumento de la presión porque no te conecta de forma directa la bomba a línea, ¿sí? A los 50 Hz de forma directa. Entonces va haciendo una curva un poco más suave. Y a medida que va aumentando el consumo, te deja ahora la segunda bomba conectada a línea de forma directa y pasa a controlar la tercera bomba, ¿sí? Entonces, esto es muy útil porque con un solo convertidor puedes estar trabajando con 4 bombas y eh, eso sirve para los casos donde no tiene ningún convertidor y el cliente no quiere hacer la inversión de usar cada bomba con un convertidor, ¿sí? Otras funcionalidades para lo que es bombas y ventiladores. Hay funciones de supervisión que pueden usarse para proteger las presiones de entrada o de salida. Uno puede conectar sensores de presión y puede supervisar esas señales, ¿sí? Realmente a la entrada se quiere evitar que baje la presión para evitar cavitación en la bomba, que puede quedar muchos problemas en la bomba y acortar mucho la vida útil. O a la salida evitar generalmente un máximo de presión por ejemplo, por un bloqueo en la cañería y que puede generar muchos problemas también mecánicos en la cañería. También las curvas de carga se pueden analizar, uno puede ir viendo el gráfico de cómo va variando la carga y se puede usar para detectar fallas en proceso. Además hay temporizadores que se pueden usar y son seteables. Por ejemplo, uno puede decir, eh, por ejemplo, que uno quiere arrancar los motores los lunes a las 8 de la mañana y que se apaguen los viernes a las 12 de la noche. Y de esa manera te evitas que los motores o las bombas o los ventiladores queden encendidos cuando no está operando la planta. Y eso se puede setear por día, por horario, no hay ningún problema.
En cuanto a una funcionalidad, pensando en las cintas transportadoras, es importante en las cintas transportadoras que venga con Safe Torque Off, porque generalmente tenés operarios trabajando ahí cerca de la máquina y es muy importante la seguridad. Entonces ahí es importante destacar el SIL 3. Generalmente en cintas transportadoras se usa el control vectorial para el control más preciso. También la supervisión, la función de supervisión se puede usar para monitorear las fallas o la señal que uno quiera. Similar al caso anterior, los temporizadores también pueden servir para lo que es cintas transportadoras. Y también el arranque suave que permite el convertidor de frecuencia evita que se dañen los productos que estén en la cinta transportadora. Hay una alternativa que, además de las rampas que se ponen de arranque, son las curvas S, que son arranques tipo S, que es aún más suave el arranque de las cintas transportadoras. Entonces, si aún uno quiere ir un poco más fino en cuanto al arranque suave, se puede usar el arranque en S. Es un opcional, es simplemente seleccionarlo en el equipo y ya queda configurado. Ahora vamos a pasar un poco a las características técnicas del ACS 580. ¿Sí? Bueno, como les mencioné antes, el ACS 580 llega hasta 500 kilowatts, o sea, para aplicaciones más demandantes. Tenemos, además de los montajes en pared modulares, tenemos las opciones ACS 580-01, que son para montaje en pared. Después los 04, que son modulares, que van en gabinete. Y después los 07, que es ya el gabinete entero, completo, que viene así de fábrica. Ahora nos vamos a concentrar un poco más en los que son montajes en pared. Esto es un poco los tamaños que vienen. Los frames vienen del R0 a R9. Vienen con alimentación trifásica. A nosotros lo que se ve acá en Argentina generalmente es de 380 a 480. También hay opciones de 500 a 600 volts, que hay algunas plantas que usan esta tensión, ¿sí? Este convertidor tiene un rango de temperatura de menos 15 a 50 grados sin derrateo. El ventilador principal viene con velocidad controlada, entonces eso permite que haya menor nivel de ruido, o sea, va regulando la velocidad del ventilador según la necesidad de refrigeración, y eso también prolonga la vida útil del ventilador interno, que son una de las cosas que hay que cambiar después de unos años de uso. La instalación se puede hacer hasta 4.000 metros. A partir de los 1.000 metros de altura hay que empezar a hacer un derrateo por altura. Como les mencioné antes, el derrateo hay que pasar a un equipo mayor de potencia por un tema de refrigeración, ¿sí? Eso está bien explicado en los catálogos. Si tienen dudas lo podemos después ver. Viene con las placas barnizadas también, lo que permite una mayor vida útil. Y viene con un opcional IP55 para mayor protección y para lo que es lavado de los convertidores. En cuanto a las características destacadas, básicamente tiene todo lo que tiene el ACS 480. Lo que ven ahí subrayado es lo adicional que tiene este convertidor que no tiene el 480. Habíamos mencionado la reactancia de autoinductancia para reducción de armónicos. Esto ya viene integrado, no es un opcional que hay que agregar o un costo adicional, sino que ya viene embebido en el equipo. Tiene más extensiones de entradas y salidas. Tiene una opción para entrada de PTC, para control de temperatura de motores. También hay una opción que es entrada de PTC ATEX para áreas explosivas. Viene con grado de protección IP21. Eso como los factores adicionales o las características adicionales al ACS 480.
además de todo lo que ya mencionamos del 480. En cuanto a conectividad, también, como el 480, viene con un gran abanico de opciones de comunicación de campo, básicamente todo lo que es en la industria, Profinet, Profibus, Ethernet IP, CAN-Open, DeviceNet, Modbus. A diferencia del ACS 480, cuando se agrega una opción de bus de campo, no se pierde ninguna de las entradas y salidas, se siguen manteniendo todas las entradas y salidas que uno tenía. También hay opciones en la ranura 2 para ampliaciones de entradas y salidas, ¿sí? Similar al ACS 480, ya viene con las 6 entradas digitales, 2 salidas analógicas, 2 entradas analógicas, 3 salidas a relé, el Safe Torque Off, el modo ACRTU embebido. Todo eso en el pedido básico de planta ya viene con todas estas entradas y salidas, ¿sí? Para hablar de algunas funcionalidades puntuales del ACS 580, para todo lo que es compresores, este es un convertidor ideal para compresores. Eh, las funciones PFC que ya mencionamos antes se pueden usar perfectamente bien para el uso de compresores. Eso sucede en las aplicaciones de gran demanda donde se usan varios compresores y el encendido y apagado de varios compresores para un mismo proceso, ¿sí? Cuando hay una gran variación de demanda. Además, las entradas analógicas se pueden configurar para entrada de sensores, sensores de temperatura, PT100, PT1000, bueno, una gran variedad de sensores de temperatura para monitorear la temperatura sea del proceso o sea del motor. Y como había mencionado, también tiene la opción de un sensor PTC ATEX para áreas explosivas, ¿sí? Viene con el analizador de carga para analizar los valores picos de corriente y cualquier otra variable que uno quiera elegir. Y de esa manera se puede detectar fallas en el convertidor, en el compresor. Y viene con la opción de programación adaptativa. El 480 también viene con esta opción, con el Drive Composer Pro, que permite, mediante diagrama en bloques, hacer una programación del convertidor. Para la gran mayoría de los casos, con la configuración de parámetros y de las macros, se puede hacer directamente el panel sin ningún problema. Ahora, si tenés una aplicación compleja donde necesitas hacer alguna de estas funciones lógicas, bueno, se puede programar de una manera muy simple. No hay que ser un especialista programador de PLC para hacerlo, sino simplemente con diagramas en bloques, como ven acá. De una manera muy simple se puede configurar y programar las salidas con lógicas de bloques. Acá un ejemplo de una aplicación de compresores. Como pueden ver, una aplicación de compresores puede tener una gran cantidad de variables. Puedes estar sensando la temperatura del motor, la temperatura del proceso, la presión del proceso. Entonces, en este ejemplo tenemos la presión del proceso que puedes estar controlando con un PID. Al mismo tiempo estás controlando la temperatura del compresor. Al mismo tiempo tenés la parada de emergencia por si se abre la puerta, o una parada de emergencia externa con el Safe Torque Off. Entonces puedes estar usando todas tus entradas y salidas para tu aplicación. Además, puedes conectar tu convertidor a otro convertidor con el link Drive to Drive, que es una comunicación de ABB. Entonces puedes comunicar tu convertidor a otro convertidor
En este caso, el segundo convertidor está monitoreando o trabajando en un ventilador de enfriamiento, ¿sí? Entonces lo tenés comunicado y este hace de maestro y este de esclavo, y perfectamente podés usar esta aplicación sin la necesidad de un PLC, podés controlar todas estas variables sin ningún problema. Entonces, el ACS 580 es ideal para este tipo de aplicaciones y muchas otras, ¿no? Por eso lo llamamos de propósito general. Como resumen, viene con todas estas herramientas, con el panel de control, que es el mismo que se usa en el ACS 480, entonces son totalmente intercambiables, vos podés usar el mismo panel en uno y llevarlo al otro sin ningún problema. De hecho, podés también guardar las configuraciones en tu panel, hasta 3 configuraciones puedes guardar en el panel sin ningún problema. Y pasarlo a otro proceso, si uno quiere pasar toda la parametrización de un convertidor a otro, la programación en bloques, bueno, todos estos temas que ya estuvimos hablando y mencionando recién. Estoy un poco corto de tiempo, así que rápidamente vamos a ver las herramientas de PC y de smartphone. Tenemos el Drive Composer, esto es una herramienta gratuita, la versión Entry, que uno se lo descarga de la página web y se puede conectar a su convertidor de frecuencia con un cable normal, el mini USB común, y puede puede parametrizar el convertidor, puede ver los registros de información, ver los registros de eventos, puede ver la ventana de monitoreo. Y lo que es muy interesante que se puede hacer, además de parametrizar el convertidor y hacer todas las cosas que también se puede hacer con el panel, quizás de una forma más fácil para visualizar en una PC, se puede hacer lo que ven acá, que es graficar y monitorear una gran cantidad de variables. Como ven acá, por ejemplo, uno puede graficar corriente, frecuencia de salida, tensión, la variable que uno quiera, y puede ir viendo cómo va trabajando el convertidor en su aplicación. Entonces, eso permite entender qué está pasando con tu proceso. Te da muchísima información útil y ver si estás teniendo alguna falla, si estás teniendo por algún motivo un pico de consumo de corriente, y te permite hacer un análisis profundo de tu proceso, y es todo de manera gratuita. Ahora tenemos el DriveTune, que es una aplicación para smartphone. En este caso, uno tiene que usar el panel que es Bluetooth, la opción que es para Bluetooth, y de esa manera uno se puede conectar al equipo con el celular, puede visualizar las fallas, ver las inhibiciones, ver las advertencias y el listado de advertencias, ver los límites, todo desde el celular, ¿sí? Además puede hacer un control local desde el celular, puede manejar el convertidor desde el celular sin ningún problema, encenderlo, ver cómo está funcionando, puede ver un mapeo de las entradas y salidas desde el celular, cómo está configurado cada entrada, cada salida, de una forma muy simple y sencilla. Así como se ve acá, es como se ve desde el celular. Tenemos además una página de selección, que es el Drive Selector, que uno puede ingresar a Google, pone Drive Selector ABB y ya le aparece, y de una forma muy simple uno puede elegir la familia y el convertidor y el motor, ¿sí? Entonces te hacen algunas consultas para qué tipo de aplicación es, qué industria, qué potencia, y te recomienda una familia, ¿sí? Siempre es bueno verificarlo con el catálogo, pero para una primera selección es muy útil. Y después tenemos el Energy Save, que también es una página de internet. Uno pone Energy Save ABB, ingresa a esta página y con algunos datos de proceso uno puede hacer un análisis de eficiencia energética. Uno puede ver hasta cuánta plata te ahorrás usando un convertidor de frecuencia, ¿sí? Entonces te piden alguna información de qué proceso, típicamente para lo que es bombeo,
y ventiladores, que son las aplicaciones típicas que se genera un gran ahorro con los convertidores de frecuencia. Si quieren profundizar en este tema, ya hubo un webinar sobre eficiencia energética que pueden verla en nuestro canal de YouTube, pero de una manera muy simple uno puede hacer un análisis y sacar reportes de eficiencia energética. Y además con el NETA 21, ¿sí? Con este opcional, uno se puede comunicar al equipo de manera remota, ¿sí? Como ven acá, uno puede colocar varios convertidores conectados a un solo NETA 21. La información va a la nube y mediante nuestros servicios de soporte, un especialista de ABB entra a los convertidores y puede hacer reportes de análisis de sus convertidores, análisis de mantenimiento, análisis de cómo están funcionando los convertidores, hacer mantenimiento preventivo y predictivo. Y además el usuario también puede, desde el celular o desde cualquier computadora con acceso a Internet, puede ver y visualizar en vivo la información de tus convertidores, ¿sí? También hubo una charla específica de ABB Ability que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya servido y estén atentos a nuestros webinars que se están viniendo los martes y los jueves. Muchas gracias a todos y hasta luego.